Revisaron el video del hidrómetro, vamos a hacer un ejemplo para que se den una idea de qué trata pues esta clasificación por medio de este método, ya que nosotros podemos hacer la granulometría pues únicamente hasta el tamiz número 200. Y para poder hacer esa clasificación, para ver qué, digamos, qué tipo de material fino se trata, pues podemos utilizar la granulometría vía hidrómetro, o también se le conoce como densímetro. Por ejemplo, cuando veíamos la clasificación de suelo de grano grueso, cuando decíamos que más del 12% de que pase el tamiz número 200, pues ya tenía una clasificación, pero tenía una clasificación dependiendo si era una grava o era una arena con finos. Entonces, para poder nosotros determinar bien esa clasificación entre si es una grava con limos o una arena con limos o con arcillas, pues bueno, debemos de utilizar este tipo de método para poder determinar qué porcentaje, le corresponde a esas partículas y así poder hacer una clasificación completa. Bueno, vamos a ver ese pequeño ejemplo. Como datos tenemos un volumen del bulbo. Ese volumen del bulbo pues está en la parte inferior del hidrómetro. Tenemos una distancia de 3.8 centímetros, que esto va dentro de una probeta. Cuando nosotros queremos colocar o queremos saber ese volumen del densímetro, colocamos este aparato, ¿sí? De que es el densímetro, dentro de la probeta, y al momento de sumergirlo, pues va a aumentar de volumen. Y esto es de acuerdo pues al principio de Arquímedes. Vamos a suponer que esta distancia de 3.8 que se mide a través del vernier, que digamos va a ser el desplazamiento al momento de meter el hidrómetro, y va a haber un desplazamiento de 800 mililitros hasta los 900. Y ya supongamos que ya tenemos la corrección por defloculante, y esa corrección va a ser de 7 gramos por cada litro. También supongamos que ya se calculó o ya se determinó en el laboratorio la corrección por menisco. Y la lectura que va de 0 a 60, que esto lo viene indicado, digamos, en el cuello del hidrómetro, ¿sí? Desde 0 hasta 60, igual lo medimos a través del vernier y vamos a dar como ejemplo que tiene una longitud de 9.27 centímetros. Y finalmente la lectura, la longitud 2. Esta longitud 2 es una distancia, una longitud ya constante, ya que pues esta no va a cambiar pues su distancia, ¿no? Porque pues ya esto es medir únicamente la parte del bulbo, y dependiendo del tipo de hidrómetro, pues vamos a tener una sola medida. Y aquí vamos a suponer que tenemos una longitud de L2 de 12.8 centímetros. Ahora, debemos de construir una tabla para hacer esas pequeñas correcciones, y esto va a depender para los diferentes tipos de tiempos que nosotros vamos a ir determinando. Por ejemplo, para este ejemplo, digo, pues, para hacerlo más corto, vamos a suponer que vamos a hacer la primera lectura, y esa primera lectura va a ser al primer minuto. Cuando yo hago la primera lectura, voy a tomar la temperatura. Supongamos que esta temperatura me da de 21.5 grados. Y inmediatamente cuando yo tomo este tiempo a un minuto, debo de analizar, debo ver la lectura que me está marcando el hidrómetro dentro de la probeta. Supongamos que esta lectura me da de 49. Esta lectura se llama, o bueno, se dice que es una lectura aparente, porque pues bueno, aparentemente se ve, digamos, esta lectura, pero esta lectura es por encima de la parte de la curvatura o del menisco que se forma dentro de la probeta. Como la probeta va a estar lleno de suelo, va a ser una mezcla del suelo fino, por lo tanto, pues va a ver toda turbia el agua y no nos va a dar la lectura real, que la lectura real
debemos de tomarlo por debajo del menisco. Entonces, por eso se toma como esta lectura aparente. Ya después hacer la corrección y dar la lectura real. Para la corrección de temperatura, existe una tabla para los diferentes correcciones, para los diferentes tipos de hidrómetro. Por ejemplo, aquí en la primera columna tenemos las temperaturas, en la segunda columna tenemos esas correcciones, ¿sí? Que va a depender de la temperatura, que en la segunda columna, bueno, en esta columna tenemos para el hidrómetro tipo 151H y la siguiente columna es para el 152-H. Y bueno, como aquí no tenemos en esta tabla la temperatura de 21.5, pues bueno, lo que debemos de hacer es lo siguiente. En Excel debemos de graficar. ¿Qué debemos de graficar? En el eje de las X debemos de graficar las temperaturas. Para el eje de las Y vamos a graficar esas correcciones, ¿sí? En este caso vamos a utilizar esta columna y ya sea que nosotros podemos pedir la ecuación y en la ecuación podemos sustituir el valor de la temperatura que nosotros estamos buscando. En este caso es la temperatura de 21.5. O podemos entrar directamente a la tabla donde nosotros vamos a buscar un aproximado de esa temperatura. Supongamos que más o menos por aquí está los 21.5 grados. Entramos hacia la curva y donde toquemos con la curva vamos a ir hacia el lado del el eje de la y exactamente en este punto vamos a tomar esa corrección por temperatura. Pero como les digo, podemos sacar la ecuación en Excel directamente y pues únicamente sustituir en la ecuación. Y esta ecuación nos dice que es igual a ¿qué? A 0.005 x elevado al cuadrado menos 0.0188 por x menos 6011. Y bueno, como nosotros estamos buscando la temperatura o esa corrección a la temperatura de 21.5 grados, pues únicamente sustituimos en la ecuación y finalmente nos va a dar esa corrección por temperatura. Pero como nosotros estamos buscando que sean gramos por litro, aquí estas correcciones, si se dan cuenta, son gramos por centímetros cúbicos. Entonces, lo único que podemos hacer pues, es multiplicarlo por 1000 y finalmente pues, nos va a dar los gramos por litro. Y en este caso, esa corrección por temperatura a 21.5 grados nos da una corrección de 0.31. Entonces nos vamos a la tabla y esa va a ser la corrección. 0.31 gramos por litro. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Bueno, ya hicimos la primera lectura a 1 minuto. Debemos de tomar más tiempo, ya sea a los 2 minutos, a los 4, a los 6, a los 8, a los 10, a los 12, o yo me puedo ir brincando a los 20, a los 25, a los 30, 35, ¿sí? Y entre más lecturas voy tomando, pues digamos que voy tomando esos datos y pues entre más lecturas voy agarrando, voy a tener, digamos, una distribución en cuanto a los diámetros. Por ejemplo, para el tiempo que estamos calculando, que es el tiempo para el primer minuto, yo voy a calcular ahora lo que es la lectura corregida. ¿Por qué? Porque nosotros para la temperatura, perdón, para la lectura aparente, nosotros estamos considerando esta lectura de 49 gramos por litro, que pues bueno, como les decía, como es un agua turbia, pues no alcanzamos a ver esa lectura que está marcando por debajo del menisco.
Y para esto, pues está la ecuación donde nos dice que es igual a que a la lectura aparente más la corrección por temperatura menos lo que es la corrección por defloculante más la corrección por menisco. Si yo sustituyo en la ecuación, tenemos todos los valores que para la lectura aparente nos dice que es de 49 gramos por litro más la corrección por temperatura que nos dio de 0.31 menos el defloculante nos da de 7 gramos por litro más la corrección por menisco. Entonces, esta me va a dar la lectura real, ¿sí? O que es la lectura corregida. Por lo tanto, si hacemos la operación, pues nos va a dar de 42.82 gramos por litro. Por lo tanto, esta lectura real, pues no va a ser, perdón, esta lectura aparente, pues no va a ser la lectura que está marcando el densímetro, sino que va a estar marcando los 42.81 por debajo del menisco. Ahora, la lectura de 0 a 60, que es lo que marca la graduación del cuello del hidrómetro, tenemos una medida de 9.27 centímetros, que esto fue medida por el Verner. Y tenemos esa lectura corregida de 42.81. Ahora, yo necesito saber cuánto mide o cuánto va a medir cada línea, cada rayita. Yo necesito hacer unas conversiones. Por ejemplo, si el cuello de 0 a 60 del hidrómetro mide 9.27 centímetros y me dice a mí que tiene 60 rayitas, entonces yo voy a dividir esa distancia entre esas rayitas y a mí me va a dar de 0.154 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que cada rayita va a medir 0.154 centímetros. ¿Ok? Pero como cada rayita, digamos que nos va a dar una lectura y esta lectura nos va a dar de 1 gramo por litro, quiere decir que 1 gramo por cada litro va a ser igual a ¿qué? A 0.154 centímetros. Ahora sí, ya podemos calcular distancias sin la necesidad de utilizar el vernier. Ahora, ¿cómo podemos calcular la lectura 1? O la longitud 1, perdón. Pues bueno, si ya nos da la longitud total, ¿sí? Que es la lectura de 0 a 60, ¿sí? Vamos a hacer ese descuento de la lectura real. Entonces, si yo descuento esta parte, pues me va a dar la longitud 1, que la longitud 1 va a ser desde la, digamos, la parte final de la lectura hasta donde está el menisco, me va a dar esa lectura. Igual, si ya revisaron el video, en el video pues nos explica que la lectura que se va a estar moviendo mediante va pasando el tiempo va a ser la lectura, perdón, la longitud 1, ¿sí? Ahora, para este tiempo de 1 minuto que estamos calculando, tenemos una longitud de 17.19 gramos por litro. Pero yo necesito saber cuánto mide, cuál es la distancia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando una longitud, ¿sí? ¿Para qué? Para poder calcular la longitud efectiva que va desde, digamos, el centro del bulbo del hidrómetro hasta la parte del menisco, ¿sí? Para el tiempo de 1 minuto. Ok, entonces decíamos que para la longitud 1 es de 17.19 gramos litros. Y ya sabemos que para 1 gramo litro es igual a 0.154. Pues nada más multiplico y vamos a tener una longitud de 2.65 centímetros desde el menisco hasta la parte final de la lectura. Entonces ya tenemos L1 y ahora necesitamos calcular la longitud efectiva. Y esta longitud efectiva, pues existe esta ecuación en la cual me dice que es igual a que a la longitud 1 más un medio de la longitud 2 menos el volumen de bulbo entre el área. Entonces, ya tenemos el problema que cuando nosotros metemos el bulbo hay un desplazamiento y este desplazamiento va de los 800. Supongamos que yo tengo 800 mililitros de agua
yo meto la parte del hidrómetro dentro de la probeta y ese aumento, supongamos que me da hasta los 900, yo voy a medir esa longitud o ese desplazamiento. Entonces, a mí me va a dar, para este ejemplo, de 3.8 centímetros. ¿Sí? Entonces, tenemos una distancia de 3.8 centímetros que va de los 800 a los 900 mililitros. Por lo tanto, yo requiero saber cuál es ese volumen o esa diferencia de volumen. Por lo tanto, pues hubo un desplazamiento de 100 mililitros, que eso es igual a 100 centímetros cúbicos. Y bueno, yo ya puedo calcular el área. ¿Para qué? Porque si se dan cuenta aquí en la ecuación nos dice que es el volumen entre el área. Si nosotros dividimos un volumen entre área, pues nos va a dar una longitud, que es lo que estamos buscando. Entonces, esta área va a ser igual a ¿qué? A los 100 centímetros cúbicos, que fue la diferencia entre los 800 a los 900, dividido entre los 3.8, ¿sí? Que es la longitud de entre los 800 y 900. Por lo tanto, yo voy a tener un área de 26.31 centímetros cuadrados. Ahora sí ya puedo aplicar la ecuación de la longitud efectiva, que esta longitud efectiva va desde el centro del bulbo del hidrómetro hasta la lectura del menisco. Y esta lectura del menisco es únicamente para el primer minuto, ¿sí? Ya si nosotros queremos hacer una lectura a los 2 minutos, a los 4, a los 6, debemos hacer el mismo procedimiento para cada una de las lecturas. Bueno, para la longitud 1, ya decíamos que nos da de 2.65 centímetros, ¿sí? Luego, para la lectura 2 es de 12.8 centímetros, que esta longitud no va a cambiar. Menos, pues, lo que acabamos de calcular, ¿no? Que serían, bueno, aparte del el volumen del bulbo, que es de 67 centímetros cúbicos dividido entre el área, pues me va a dar esa longitud. Por lo tanto, esa longitud efectiva va a ser igual de 7.77 centímetros, que quiere decir que desde el centro del bulbo hasta el menisco, yo voy a tener una longitud de 7.77 centímetros para el primer minuto. Ahora, ¿cómo puedo yo calcular el diámetro de la partícula para este primer minuto? Pues bueno, existe una ecuación y esta ecuación me dice que es igual a ¿qué? A un coeficiente multiplicado por la raíz de la longitud efectiva entre el tiempo. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos el peso específico relativo del sólido de 2.55, tenemos una temperatura de 21.5 y la longitud efectiva de 7.77 centímetros. Y bueno, como fue el primer, digamos, la primera lectura, y esta primera lectura fue al primer minuto. Y bueno, para esto yo necesito calcular ese coeficiente. Y existe una tabla donde nos da las temperaturas y además nos da los pesos específicos relativos del sólido. Y aquí nos va a dar esta constante, ¿sí? Este coeficiente pues va a depender del peso específico relativo del sólido y va a depender de la temperatura. Pero, bueno, vamos a trabajar con los 2.55, ¿sí? Que nosotros tenemos, que de hecho eso debemos de calcular también en el laboratorio. Tenemos una temperatura de 21.5, pero igual la temperatura no está aquí dentro de la tabla. Pues bueno, ¿qué debemos de hacer? Pues volver a graficar. En Excel, si yo grafico la temperatura con respecto a los pesos específicos sólidos, yo puedo sacar ese valor. Pero igual en Excel yo puedo pedir la ecuación y esta ecuación que para este ejemplo yo pedí va a ser igual a ¿qué? A 0.0312x elevado a la menos 0.266. Si yo sustituyo el valor de la temperatura, pues me tiene que dar ese coeficiente. Por lo tanto, este valor de este factor va a ser de 0.01379. Entonces, este factor yo lo puedo utilizar para poder calcular el diámetro de la partícula. Entonces, sustituimos en la ecuación y
tenemos esa longitud efectiva de 7.77 centímetros dividido entre el primer minuto. Entonces, esto nos tiene que dar el diámetro al primer minuto. Por lo tanto, el diámetro va a ser igual a 0.0384 milímetros. Y bueno, existe otra ecuación que se le conoce como el porcentaje más fino, que nos va a determinar ese porcentaje, ¿sí? Para, digamos, para este diámetro. Y esa ecuación nos dice que es igual a 1.65 por el peso específico relativo del sólido, dividido entre 2.65 veces por la multiplicación de la resta del peso específico sólido menos 1 por el peso del sólido, ¿sí? Y todo eso multiplicado por la longitud efectiva. Perdón, la longitud corregida. ¿Ok? Bueno, aplicando esta ecuación, si yo sustituyo los valores de 1.65 multiplicado por 2.55 y dividido entre 2.65 de la resta de los 2.55 menos 1 y multiplicado por los 50 gramos, que esos, que por ejemplo, si nosotros tenemos únicamente puro material fino para poder realizar estas pruebas, pues bueno, debemos determinar este peso y este peso va a ser de 50 gramos, ¿sí? Cuando es puro suelo fino. Ok, y si yo lo multiplico por esos 42.81 que fue la lectura corregida, me va a dar ese porcentaje. Y ese porcentaje va a ser de 87.64. ¿Qué me quiere decir este porcentaje? Pues bueno, el peso del sólido total, o sea, de los 50 gramos, quiere decir que el 87.64% son menores a 0.0384 milímetros, hablando pues el diámetro de la partícula. Entonces, para poder nosotros analizar y poder definir cuál es ese diámetro, cuál es ese tipo de suelo, como le decía, debemos de tomar diferentes medidas, perdón, diferentes tipos de tiempos para poder llegar a cada uno de esos diámetros. Por ejemplo, si para el peso del sólido, que fueron los 50 gramos, yo determino para el primer tiempo, y este primer tiempo nos dio para el porcentaje más fino de 87.64% y con este mismo porcentaje nos da un diámetro de 0.0384 milímetros. Supongamos que yo hago otras lecturas y vamos a suponer que nos da otro porcentaje más fino de 9.36 y que el diámetro nos da de 0.001 milímetros, ¿sí? Y volvemos a hacer otra lectura y esta lectura nos da el 2% del porcentaje más finos, que esta lectura nos va a decir que van a ser menores a este diámetro. Volvemos a tomar una última lectura y nos va a dar, bueno, supongamos que para este ejemplo nos dio 1%. Y este 1%, supongamos también que el diámetro, ¿sí?, nos da de 0.0003 milímetros. Ahora, todo esto me va a representar el 100% únicamente de los finos, o sea, considerando únicamente los 50 gramos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos analizar una granulometría pues completa? Supongamos que para otro ejemplo, que yo tengo una grava del 34%, tengo una arena del 52%, 52.5% y de finos tengo 13.5%, ¿sí? Es lo que nos dice la clasificación de la unificación de suelos, o sea, las SUCS, que cuando es mayor al 12% debemos de buscar qué tipo de fino es para poder hacer su clasificación, ya sea que sean limos o sean arcillas. Vamos a suponer que de la muestra total de mi análisis,
¿sí? Que fueron los 13.5%, ¿sí? Esta la vamos a llamar como la muestra total del análisis, que yo requiero ese 13.5 para saber qué porcentaje le corresponde a limos y arcillas. Tenemos esos 13.5% que para los finos me va a representar el 100%, ¿sí? Pero yo quiero saber cuánto me corresponde de este 87.64% con respecto a este porcentaje. Si hago una regla de 3, me va a representar el 11.83%, ¿sí? Digo, si estamos hablando de una muestra completa, de un análisis tanto de grava, arena y de finos, pues debemos de hacer este análisis para poder determinar qué porcentaje le corresponde con respecto a la muestra total. Pero si es puro suelo, pues únicamente los porcentajes que vamos a utilizar pues van a ser estos, ¿sí? No hay la necesidad pues de hacer este segundo análisis para determinar con respecto a la muestra total. Y bueno, de esta muestra total del análisis, pues podemos construir una tablita donde vamos a tener los finos dados en milímetros y después el porcentaje más fino. Como por ejemplo, en el primer caso decíamos que nos daba de 11.83%, ¿sí? Con respecto a la muestra total, que nos daba un diámetro de 0.0384 milímetros. Si yo analizo para cada una de las muestras, ¿sí? Voy a sacar también esos porcentajes. ¿Sí? Y de esta forma yo puedo construir una curva granulométrica pues completa para poder determinar cuál va a ser la clasificación de ese suelo. Si nosotros analizamos en cada uno de los puntos, como por ejemplo, supongamos todavía que nosotros estamos analizando para una muestra total, así que va incluido las gravas, las arenas y ese 13.5%, sabemos que el 11.83% dice que tiene un diámetro de 0.0384, ¿sí? Si nosotros analizamos en cuanto a el tamaño de partículas, que para la parte de limos nos dice que es de 0.075 hasta los 0.002 milímetros. Por lo tanto, para esta parte, para este porcentaje, pues estamos hablando que son de limos, ¿sí? Porque es 0.0384 milímetros. Si nosotros analizamos la segunda muestra y nos dice que el 1.26% son menores a 0.001 milímetro, ¿qué es lo que le corresponde? Pues le corresponde al diámetro de las arcillas. Si analizamos las siguientes muestras, siguientes porcentaje, pues de nuevo no. El 0.27% nos dice que es de 0.0008 milímetros, por lo tanto, pues también son arcillas. Y el último, pues también son arcillas. ¿Por qué? Porque, pues bueno, los diámetros se van a ir siendo cada vez más pequeños. Entonces, entre más pequeño, pues las partículas, pues en este caso estamos hablando de puramente arcillas. Y bueno, si nosotros hacemos un reencuentro de esos porcentajes, ya podemos saber qué tipo de finos son la que está presente en esta muestra total. Aquí, a simple vista, si nosotros analizamos que el 11.83% le corresponde únicamente de limos. Si yo hago la sumatoria de los demás porcentajes, pues me va a dar un porcentaje de 1.66% de arcillas. Por lo tanto, el tipo de suelo o el tipo de suelo fino, pues son de limos, ¿sí? Y si yo hago esta sumatoria, pues me va a dar los 13.5%, que es la parte de finos, o sea, de mi muestra total, ¿sí? Y pues bueno, ahora sí ya podemos hacer una clasificación. Ya sabemos que el porcentaje mayor, en este caso, pues es una arena. Entonces, si es una arena, pues sería una S. Pero como es mayor del 12%, pues debemos de
saber qué tipo de fino es. Y en este caso, para el cálculo, nos da que es un limo. Por lo tanto, esa sería una SM, o sea, una arena limosa. Y de esta manera, yo puedo determinar el tipo de fino que contiene mi muestra. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Muy bien. Bueno, igual pueden revisar de nuevo la grabación, pues para que puedan irle pausando y ir haciendo los cálculos, ¿no? Igual le puedo recomendar que hagan estos mismos cálculos. Bueno, la primera parte, ¿no? Porque esas ya fueron valores que yo fui dando para no extender más la clase. Ok, bueno. Y por último, pues ya podemos hacer una curva granulométrica pues mucho más completa, donde ya podemos incluir las gravas, las arenas y la parte de los finos, donde el tamizado, digamos, por vía seca o material seco, eh, va incluido pues la parte de las arenas y las gravas. Y la parte del hidrómetro pues ya va incluido de la parte de los finos, ¿sí? Entonces, como digamos parte final, ya podemos hacer esta análisis donde vamos a tener ya un panorama mucho más grande, donde ya van a estar incluidas las arenas, las gravas, los limos y las arcillas. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos hacer esa clasificación y esa representación en cuanto a la curva granulométrica.